aumentando la cristofobia, la ira contra la fe cristiana. Por eso es necesario que la iglesia firme su fe, que la iglesia cimente su fe, que la iglesia renueva su fe en Cristo Jesús. Nuestra fe no se negocia. Nuestra fe no se negocia. Una de las cosas que he visto en las escrituras es la veracidad, the veracity, la capacidad the capacity de ser tan puntual. of being so En punctual. una ocasión yo estaba escudriñando todas las profecías On one occasion I was looking through all the que se prophecies encuentran en las escrituras that are in the scriptures y cómo una por una and how one by one se han cumplido, they've been fulfilled se han ido cumpliendo, or they've been being y fulfilled. esto me da el And entender it makes me understand que aún aquellas pocas que faltan por that cumplirse even those few that are still to be fulfilled se cumplirán. will be fulfilled. Y cuando hablo de aquellas que faltan por When I cumplirse, speak of those that are to be fulfilled, estoy hablando de aquellas I profecías speak of those prophecies de los tiempos venideros. of the times that are coming. Y quizás no usaría los tiempos venideros, And maybe not even the times that are coming, usaría la expresión but rather the expression, los tiempos finales. the final times. Porque me atrevo a decir Because I would dare to say que esos tiempos venideros that those coming times no están muy lejos. aren't very far away. Entonces, una de las cosas So one of the things que me marcó mucho that marked me es que en una ocasión Jesús, hablándole a los escribas y fariseos, was that in one time Jesus was speaking to the scribes and Pharisees, les dijo: and he said to them, ustedes cuando ven el cielo y ven nubes en el cielo, when you see the skies and you see clouds, saben interpretar you know how to interpret cuando viene del oriente when it comes from the de que Orient viene lluvia that what rain is y coming, de cierto llueve. and it certainly Saben rains. interpretar cuando viene calor. You know when heat is coming. Sin embargo, no entienden estos tiempos. Yet you cannot understand these No times. entienden las señales de estos You tiempos. can't understand the signs of the times. Fíjese algo curioso, Notice something. que para los tiempos del fin, For the end times, la Biblia habla de señales. the Bible speaks of signs. Y cuando la Biblia habla de When the señales, Bible speaks of signs, hay que entender qué significa una you gotta señal. understand what a sign is. Una señal A sign, oculta un it mensaje, hides a meaning, una an instrucción. instruction. Hay algo que se quiere transmitir. Something wants to be Es transmitted. como cuando usted está conduciendo. It's like when you're driving, Todo el trayecto por donde conducimos los vehículos the entire path where we drive our car tienen señales. has signs. Porque las señales Because those signs nos dan información, give us information. nos dan They give indicaciones. us indications. Cuando tenemos que doblar a la derecha, When to turn right, cuando tenemos que parar, when to stop, cuando tenemos que seguir. when to keep going. Hay señales para todo. There are signs for everything. Por eso los discípulos le dijeron That's why the a disciples said to Jesús, Jesus, cuando Jesús le habló de los últimos when tiempos: Jesus spoke of the end times, Señor, Lord, ¿cuáles son las señales? what are the signs? Porque Jesús le aclaró Because Jesus cleared que it el up. tiempo y la hora nadie lo The sabe. time and the Entonces, day no one como knows. ellos estaban curiosos por el advenimiento de aquellos tiempos, So they wanted to know about the signs for it. ellos querían saber cuáles son las señales. They wanted to know the signs Ya for que the no nos moment. puede decir la hora exacta, Since you can't tell us the por exact lo menos hour, dinos las señales. at least tell us the Y signs. Jesús les comenzó a decir: And Jesus began cuando to say, ustedes vean esto, when you see this, esto, this, esto this, y esto, and that, prepárense. prepare yourselves. Es el tiempo. It's the time. Entonces, cuando Jesús habla de señales, So when Jesus speaks of eso nos signs, provoca a nosotros it provokes us en estudiar, to study, en escudriñar to look into acerca de esas señales. about those signs. Entonces, una de las cosas que Jesús demandó de aquella So one of generación the things Jesus es demanded aprender a conocer los tiempos. was to know how to understand the ¿Ha signs. usted escudriñado eso? Have you looked into it? Entender en qué tiempo le tocó a usted vivir. Understand what time you lived in? ¿Cuál es el tiempo de nuestra generación? What is the time of our ¿Cuáles son generation? los acontecimientos What are the happenings que están pasando en nuestro tiempo? that are occurring in our times? ¿Qué ocurrirá? What will occur? ¿Qué se cumplirá? What will be ¿Qué fulfilled? profecía What prophecy fue diseñada para nuestros was tiempos? designed for our ¿Por qué time? hablo de los tiempos? Why do I speak of ¿Y times? por qué hablo de Daniel? And why do I speak of Porque Daniel? misteriosamente Because mysteriously, Daniel fue un profeta Daniel was a prophet designado designated para profetizar los últimos to tiempos. prophesy for the end Hubieron times. gente There were people que Dios lo adelantó demasiado en el tiempo that God put them so y far vieron into the cosas. future, and they saw Mire, things. hubieron profetas There were prophets que hubieron hasta los vehículos de este tiempo. that even saw the cars of Y this se time. veía gente que corrían y se veían como la luz. It said they saw people running Se like veían light. como la luz. Like light. Y hubo uno que pudo ver aún hasta los aviones. And one of them saw even of ¿Quiénes son plane. estos que vuelan? Who are those that fly?
como relámpago, like lightning, que vuelan. that fly. Está hablando de cosas futuras. Those are Es future decir, se le está things. mostrando a ellos So they're seeing cosas que no existían en su tiempo, things that did not exist que in ellos their no lo times, that entendían, they did not understand, pero lo vieron en but they visiones. saw it in visions. Es más, eso es tan terrible. It's so big. Yo no sé si usted sabía eso, I don't know if you knew this. que el ser humano That human beings se dio cuenta que la tierra era redonda Learned that the earth was round no hace muchos años. many Es years decir, ago. eso fue un descubrimiento It was a discovery que then, ellos pudieron darse cuenta that they realized cuando el hombre tuvo la oportunidad when man had the chance de poder llegar al espacio exterior to go into outer y space. pudo confirmar And they could confirm que la tierra era That the redonda. earth was round. Por eso se That's why creía they thought que la tierra era o plana o ovalada, That the earth was either pero flat or an oval. confirmaron But they confirmed que la tierra era redonda. that the earth Pero was es round. impresionante But it's como hace miles de años thousands and thousands of years ya la ago. Biblia lo hablaba. The Bible already Dice, said it. ¿quién es el que se sienta It said, who is it that sobre sits la redondez de la tierra? over the roundness of the earth? Es decir, que la Biblia no falla. So the Bible does not Mire, fail. si usted quiere, amado, If you want entender algo poderoso, to understand something es que la powerful, Biblia que usted usa, que usted tiene en la mano, it's that the Bible you have in your hands tiene un potencial tan grande has such a big y es potential. una herramienta tan It's a gloriosa glorious tool. que por eso Jesús dijo, That's what Jesus said. escudriñad las escrituras, Look into the porque scriptures. en ella Because in está them la vida eterna. is eternal life. Ella tiene de todo para It todos. has everything for Ella everyone. te guía, te educa. It guides you and Por eso es educates you. necesario That's why it's necessary estar apegado más que nunca To be close like never a las before to the escrituras y scriptures entender and understand en los tiempos que vivimos. in the times we live in. Las personas People que saben vivir promesas de Dios that know how to live son promises of aquellos God que saben conocer los tiempos. are those that know how to look into Porque times. cada profecía Because every prophecy tiene su tiempo has their time de manifestación. to manifest. Y cuando usted entiende los tiempos, And when you understand usted times, puede accesar you can access a ciertas promesas de certain Dios. promises of Es God. más, Even more. aún aquel tiempo Even those times que Daniel decide entrar en un propósito Where con Dios, Daniel enters a prophecy with si God. usted lee detenidamente, You look into era it. porque Daniel quería saber los tiempos Because Daniel wanted to en know el the cual él times estaba viviendo. that he was living in. Y ahí él entendió, And there he understood, entre la profecía de Jeremías, prophecy of que Jeremiah, Dios había dicho that God had said, que eran 70 años de esclavitud 70 years of y slavery, que luego serían libres. and then they'd be Y free. Daniel interpretó And Daniel que interpreted ya era el tiempo de liberación. that it was time Y for cuando él freedom. entendió que era el tiempo de when he liberación, knew it was time él for freedom, comenzó a orar he began to por el pray cumplimiento de esa for the promesa. fulfillment of the promise. Cuando usted conoce los tiempos, When you know your usted sabe times, declarar las promesas you de know how to Dios. declare the Usted promises sabe of God. accesar a promesas en el You mundo know how to espiritual access y things in the spiritual manifestar. world Alguien and dice amén en esta manifest hora. them. Can someone say amen? Entonces hay que ser entendido en los tiempos. So you got to understand your times. Por eso, una de las cosas que se le describe a Daniel That's why one of the things they described to era Daniel que Daniel era entendido en los tiempos. was that Daniel was understanding of the Usted times. sabía algo curioso, You know something curious? que Daniel representaba a la iglesia del Señor. Daniel represented the church of God. Y lo vamos a ver a través de estos escritos. And we'll see it in the scripture. Daniel representaba a la iglesia del Señor. Daniel represented the church of Christ Representaba la iglesia del Señor de una forma tan impresionante in such an impressive way que en el recorrido que yo le voy a hacer ahora por la historia de Daniel, that even in this summary I'm going to give you through Daniel, usted se va a dar cuenta you'll see que todas las cosas que van a acontecer all the things that are going to happen ya están escritas. have been written already. Mire, la Biblia es precisa. The Bible is precise. Es precisa. It's precise. Está todo escrito. Everything's written. Y Apocalipsis dice, And Revelation says, una de las cosas que a mí me impactó one of the things that impacted es que a Juan se le reveló was that it was revealed to John. cosas que a Daniel también se le había revelado. Things that were revealed to Daniel too. No vivieron en el mismo tiempo, They did not live in the same time, pero estaban concordando en las visiones, en las revelaciones que tenían. but they were in agreement on the revelations Con they la saw. única diferencia The only difference was que a Daniel that Daniel se le mandó a sellar el libro was told to seal the book y se le dijo el por qué. and told why. Porque las cosas que están ahí escritas Because the things written there no son para tu tiempo, are not for your time. son para los tiempos del fin. They're for the end times. Pero a Juan se le dijo, But to John it was said, no selle las palabras de este do libro not seal the words of this book porque el tiempo está cerca. because your time is close. Daniel, tú séllalo. Daniel, seal it. No es para tu It's tiempo. not for your time. Juan, no lo cierres. John, do not seal it. Anúncialo. Announce it. Decláralo. Declare it. Porque el tiempo está cerca. Because the time is close. ¿Alguien es entendido en los Does tiempos? someone understand it? Por eso, That's why Daniel representa a la iglesia. Daniel represents the church. Y
Daniel era entendido en los tiempos. And Daniel understood the times. La iglesia The church debe de ser entendida en los tiempos. must understand the times. La iglesia tiene que tener discernimiento The church must have para discernment saber en qué tiempo estamos to viviendo. know what time we're living La in. iglesia no puede estar apercibida, The church cannot be o perceived, más bien no puede estar desapercibida, must not be unperceived. porque una de las cosas que se habla Because one of the things es we say que él vendrá como ladrón en la is that noche, he will come like a thief in the y night. el ladrón suele venir en la noche And a thief comes in the night porque es el momento de mayor descuido because it's when we're most careless de los que están en la casa. of the ones that are in the house. Comúnmente en la noche la gente suele estar dormida, Normally at night pero people are luego dice, asleep. tú no seas como los que duermen. But you do not be like those Tú that no sleep. seas como los que duermen. It says, do not be like those that Dice sleep. una parte en la Biblia A part in the Bible que says, Dios espera God que waits cuando Cristo venga, for when Christ la iglesia comes, esté vigilando, the church is vigilant. la iglesia esté vigilando The church is vigilant y esté apercibida. and is perceived. Por eso tenemos el That's llamado why we have the de ser calling iglesia vigilante to be a church y that's entendida en los vigilant tiempos. and understanding ¿Usted of cree que es times? casualidad You think it's que casualty? se diga que Daniel oraba 3 veces they al say día? Daniel prayed Como 3 times Daniel a day. representa a la iglesia, Daniel represents the Daniel era church. entendido en So los tiempos Daniel understood y era the alguien que times. sabía vigilar, And he was someone that y era knew alguien que be sabía vigilant. orar. And someone who knew how to Dios pray. va a venir a buscar God will come to a see una iglesia que ora a church that y una prays iglesia que vigila. and a person that's Por eso vigilant. tampoco es casualidad That's why it's also que not Jesús le casualty dijo a sus discípulos, that God told his velad disciples, y orad pray and be para que vigilant, no entréis en so you do tentación. not enter Es temptation. un imperativo para la It's iglesia an imperative for the de church estar apercibida, to be perceived, vivir en oración to live in y prayer, estar velando, and to be vigilant, ser entendido en los tiempos. be understood in the times. No nos podemos descuidar. We cannot be careless. Dice que el padre ruega, It says the father o más cries bien out. el hijo ruega al padre The son que cries out to cuando the él venga father. encuentre la iglesia así, And when he comes, let his church be vigilando, so vigilant, apercibida. perceived. Entonces, una de las cosas que podemos entender So one of the things we can understand es que como Daniel is that as Daniel era entendido en los was tiempos, understood in the también times, podemos decir, we can also say, como representa a la iglesia represents a church, la iglesia fue puesta en medio de un sistema contrario. the church was placed in a contrary Una de las system. cosas que hizo Daniel One of the things Daniel did fue mantener sus was principios to maintain his principles en un sistema in a system que era totalmente contrario al de él. that was totally contrary to his. Ahí aprendí algo. There I understood something. Dios no nos está pidiendo God is not asking us que nosotros quizás entremos o cambiemos el sistema que estamos viviendo, to enter or change the system we o que live las in, cosas sean mejores, or for things to be porque better. la Biblia dice que las cosas vendrán como Because the Bible says things will come as de mal en peor. from bad to worse. Alguien decía, Someone said, Dios no espera que tú cambies las cosas. God isn't asking you to change things. Dios espera que tú seas más fuerte He's waiting for you to be stronger que lo que te rodea. than what's around you. Dios nos está mandando a perseverar. God's asking us to persevere. Y eso de entender And that makes us que así understand como Daniel that just as tuvo que Daniel permanecer en su fe, had to stay in his faith, a pesar de que todo lo que le rodeaba even if everything around him era contrario, was contrary. idolatría, There's adoraban a idolatry. ídolos. They praise idols. Y una de las cosas que menciona gente de toda lengua. And it speaks people of all tongues. Habían gente de toda lengua. People of all Y tongues. más adelante voy a hablar de eso. And I'm going to speak about Pero that. Daniel tiene que demostrar fe en Dios But Daniel had to show faith en una generación contraria, in a contrary en un generation, ambiente contrario, in a surrounding en un that's ambiente contrary, difícil in a que difficult retaba su fe. that ¿Qué es lo que elevates Dios his nos faith? está diciendo con esto? So what does God say? Usted tiene que demostrar su fe You must show en your medio de faith este sistema in contrario. the middle of the contrary Este system. sistema está diseñado The system is designed para ir contra de nuestra fe. to go against your No faith. espere Don't wait que vengan leyes a favor de lo que tú for crees. laws to come in No favor of your espere stuff. que vengan legislaciones Don't wait for a favor de lo que tú legislation crees. in favor of what Dios you te está believe. diciendo, God is saying, pregona tu fe Go for your por faith. encima de lo contrario, Against por all the encima de la contrary persecución, things, against por encima de la oposición, above por encima de la persecution, guerra. above ¿Sabe war. que yo leía esta mañana you know what I read this morning? de que se está aumentando That they were raising la cristofobia, Christophobia, la fobia a los cristianos, the fear of Christians, la ira contra la fe cristiana? anger against Eso se Christianity. está formulando, It's formulated. eso ya se está preparando. It's already prepared. Por eso es necesario That's why que la it iglesia is- firme su fe, que la the iglesia church must cimente firm their su faith. fe, They must que cement la their iglesia faith. renueva su The fe church must renew en their Cristo faith
Jesús, In Christ Jesus. nuestra fe no se Our negocia. faith is not Nuestra fe no se negotiable. Our negocia. faith is not Por eso negotiable. tenga cuidado That's why be careful con menguar en la fe. with going down your Usted faith. tiene que mantener sus principios You cristianos must fuertes maintain your Christian para los tiempos principles. que estamos For the viviendo. times we're living Por in. eso estamos viendo de manera a veces That's silenciosa why we see y maybe aún hasta silently de manera pública and maybe even que la fe publicly, cristiana está siendo retada, Christian faith is being a un challenged to a level que se está atacando en las escuelas, that they're attacking it in school, se está atacando en los they're gobiernos. attacking it in the government. Quieren sacar la fe cristiana de los They gobiernos. want to take the Christian Quieren faith sacar out la of the fe government. cristiana They want to take the aún Christian hasta faith de las cortes y los lugares de out of justicia, courts and places of justice. porque hay una guerra en contra de la fe. Because there's a battle against faith. Pero para Dios But for God, nada de esto es sorpresa, nothing is surprise. porque déjeme decirle So let me tell you, que ya Dios vio todo esto. God already saw all of Dios this. vio todo lo que había de He venir. saw everything that would Es come. sorpresa para It's a nosotros, surprise to pero us, no es sorpresa para Dios. but not a surprise to God. Alguien que diga conmigo, Someone say with me. es necesario. It is necessary. Es necesario. It's necessary. La persecución Persecution es necesario. is necessary. La guerra War es necesario. is necessary. Que esté pasando lo que está pasando en las escuelas Everything happening es in schools, necesario. necessary. Que esté pasando lo que está pasando en los gobiernos Everything in es government, necesario. necessary. Porque esto está preparando el camino. It's preparing the Sí, path. he visto a través de la I've escritura seen through the scriptures que la persecución that persecution solo provoca una cosa: provokes one que se thing. levante el remanente genuino, For the remnant que to se grow up. levanten los cristianos For genuinos, Christians to que rise up. que se acelere el avivamiento. To accelerate the No puede haber revival. avivamiento There cannot si be no hay revival persecución. if there's no No puede persecution. haber avivamiento There cannot be si no hay revival persecución. if there's no ¿Por persecution. qué es lo que levanta la iglesia? What rises the La church? persecución. Persecution. ¿Qué es lo que levanta la iglesia? What rises up the La church? guerra. The war. ¿Qué es lo que levanta la What iglesia? rises up the La church? persecución. Persecution. La persecución Persecution provoca un despertar. provokes an awakening. Se cumple lo que dijo Gamaliel, And it complies un with what hombre Gamaliel said. sabio, A que le wise dijo a man. los líderes They said to the religiosos: leaders, those religious miren, yo le voy a leaders, decir algo. I'm gonna tell you Ustedes se acuerdan que se levantó fulano, You remember this one le rose siguió up, mucha a lot gente, of people went for murió him, su líder his leader y died, sus seguidores and murieron. all of his followers Se left. levantó otra Then persona, another person rose up. agarró muchos discípulos, He got a lot of disciples, mucha gente a le lot siguieron, of people followed him. murió su líder, Their leader se died, dispersaron sus seguidores. all of his followers left. Pero yo le digo algo: But I'm going to tell you one thing. dejen esta gente tranquila, Leave these people alone. porque si esto no es de Dios, If this is not from se va a God, disipar, it will dissipate. va a morir. It will die. Pero si esto es de Dios, But if it's from God, ni ustedes los van a nor detener. you will stop it. Nada lo va a detener. Nothing will stop Por it. eso ellos se dieron cuenta de That's algo: why they realized que something. mientras más perseguía, The more they más persecuted, cristianos aparecían. the more Christians appeared. Mientras más voces silenciaban, The more they tried to más quiet voces them. se levantaban The more the a voices adorar a rose up Dios. to praise ¿Alguien dice amén? God. Can someone say ¿Alguien dice amén? amen? Someone say amen. Los de aquella generación se dieron cuenta de algo: Those from that generation realized something. que podían matar They could kill al profeta, the prophet, pero no podían matar la profecía. but they couldn't kill the prophecy. ¿Alguien dice amén esta hora? Can someone say amen? Que mataron They killed a su líder, the leader, pero no podían matar el but avivamiento. they could not kill the revival. ¿Alguien está aquí hoy? Is someone here today? Que encarcelaban a los líderes de la iglesia del That Señor, They imprisoned the leaders of the y aún church. en la cárcel se metía el And poder del even in Espíritu the jail Santo de cell, Dios. the Spirit of God entered. Dios se glorificaba. God glorified Este himself. avivamiento no hay nadie que lo mate. The revival cannot be Este killed. avivamiento no hay nadie que lo pare. No one can stop the Yo revival. creo y lo declaro: I believe and las declare puertas del the infierno doors of no hell will prevalecerán. not prevail. No prevalecerán. Will not prevail. No prevalecerán. Will not prevail. No prevalecerán. Will not prevail. No prevalecerán Will not contra la prevail. iglesia. Against the La iglesia church. se levanta The en el church nombre de rises Jesús. up in the name of La iglesia Jesus. se levanta en The el nombre de church Jesús. rises up in the name of Jesus. El enemigo ha usado la herramienta de la intimidación, The enemy has used la intimidation, herramienta del miedo, the tool of fear, para que la iglesia se so calle, the church can para que quiet, ya no se siga predicando, so that there's no para que ya la preachings, gente no alabe a so Dios. people don't praise Pero God. algo está pasando, But something's algo está pasando. Something's La occurring. iglesia se está levantando, The church is rising la gente up. está buscando de People Dios, are looking for la gente God. está buscando de la People presencia are de Dios. looking for the Hay una presence. hambre por la There's a presencia. hunger for God. Alguien dice amén. Someone say amen. La persecución Persecution va a provocar el avivamiento. will provoke the revival. Por eso That's why Daniel estaba en un sistema contrario. Daniel was in a contrary Su único system. trabajo His only era work mantener la fe. was to maintain his faith. ¿Me puedo entrar un poco más profundo? Can I even go deeper? ¿Me puedo ir un poco Can más I go a profundo? little deeper?
Le voy a hablar acerca de las señales que dio Jesús de los últimos tiempos. I'm going to speak of the signs Jesus Hay said. muchas señales. There's many. La Biblia habla The Bible de speaks que hay que estar muy pendiente a lo que pasa con Israel, that we got to notice what's porque happening in Israel Israel. Because Israel es como un reloj profético is like a prophetic de los clock acontecimientos en el mundo of what's happening in the y world. aún de los últimos And tiempos. even in the end times. Pero una de las señales But one of the signs que se da para los últimos that they tiempos say for the end es times de la apostasía. is of apostasy. Voy a repetir, es de I'll la repeat it. apostasía. It's through apostasy. Cuando ya la gente deja de When creer people stop en believing los principios, in the beginning, en lo que in the se nos dio. principles, in what Por was eso given to Pablo us. fue claro That's why Paul y was clear. dijo He said, que si viene un ángel, if an angel comes, aún si fuese un ángel Even if it o was an uno angel, de ellos or one of them, predicando otro evangelio preaching que another no sea el gospel, que hemos recibido, that's not what we el received, tal sea anatema. then he is Esto an no se enemy. puede cambiar. It cannot be Y déjeme changed. decirle, Satanás tiene un afán I'll tell you, the devil para tratar has, de quitarnos los principios he tries bíblicos. so hard to take ¿Alguien our me está principles? entendiendo? Can someone ¿Alguien me está understand? entendiendo? Is someone Y está understanding? usando artimañas And he uses para tratar de strategies apartar la iglesia to try to de los separate the principios church bíblicos. from the Pero Bible's ¿qué hizo principles? Daniel en Babilonia? But what did Daniel do? Digo, yo no me voy a He said, contaminar. I will not Yo contaminate no me myself. voy a desviar. I will not go away. Aunque estoy rodeado Although I'm de un surrounded sistema contrario, from a contrary de gente system, que adoran otros dioses, people that praise yo other seguiré gods, adorando al I mismo will Dios. keep serving Yo my God. seguiré adorando al I will keep Dios praising my de God, mis the padres. God of my parents. ¿Usted cree que es casualidad? You think it's Que casual? se diga que Daniel dijo no me obliguen a contaminar. That they said, Daniel said, don't let me contaminate No era myself. fácil para Daniel It wasn't easy for Daniel mantenerse firme to stay y firm decir no and say no. me obliguen a contaminarme. Don't try to obligate me to contaminate Yo me voy a myself. mantener firme. I will stay firm. Una de las cosas que pasa aquí, One of the things that happened, y Daniel lo dice, and Daniel says it, usted sabe que en esos tiempos de Babilonia you está know, in those registrado times it's registered, que la ciencia, With science, eso está confirmado it's confirmed en la historia, in history, que la ciencia that science comenzó a dispararse began to shoot up desde el tiempo de Nabucodonosor. from the times of Nebuchadnezzar. Nabucodonosor Nebuchadnezzar acostumbraba a reunir a los más sabios de los pueblos que él conquistaba. was used to getting the wisest men from the Porque él people he buscaba un conquered, objetivo. because he looked for an objective. Dice que él era apasionado He was passionate por la ciencia y los descubrimientos. for science and discovery. Por eso la gente que rodeaban That's a why the Nabucodonosor people surrounding tenían que ser Nebuchadnezzar jóvenes had to be youth sabios. that were wise. Era el distintivo. That was the No era distinction. cualquier persona. Not just any person. Eran gente They were people que conocían de astrología, that understood astrology, que conocían de las constelaciones, that understood que estudiaban constellation, los cielos, that studied the que heavens, estudiaban las that señales, studied que signs, hacían inventos. that made Por eso designs. está registrado That's why it's que registered. hubo una aceleración en la ciencia There was an acceleration in en los science días de Daniel. in the times of Y es Daniel. curioso And it's que el curious mismo Daniel dijo that the same que Daniel una de said, las señales one of the signs de los últimos of tiempos the end times es que la ciencia se is aumentaría. that science would Y grow. es increíble And it's que en el incredible tiempo que estamos that in viviendo the times we're la living in, ciencia está tomando una aceleración excesiva. Science is accelerated Y in an Daniel excessive way. simplemente en los días de Daniel And in the times of era Daniel, una sombra and it was de the las cosas shadow que habían de venir, of what would happen, de las cosas que habían de acontecer. of what would come. Por eso Dios usaba profetas That's why God used prophets para que sus vidas se convirtiesen en profecía. so that they would speak prophecies. Por eso hay un profeta That's why there is a que prophet el mismo Dios le guió that God y guided le him habló and spoke to de him casarse con una mujer amada to marry a para woman desatar una profecía con su to vida. unleash a prophecy through his life. Por eso los antiguos That's why the old ones, profetizaban they prophesied con sus propias with vivencias. their own lives. Entonces, como se aceleró la ciencia So since science en los días de accelerated, in the Daniel, times of Daniel, se está revelando como sombra it's revealing que as en a los shadow últimos tiempos that también será así. in the end times Habrá it'll be una so. aceleración en la There was an ciencia. Y acceleration in déjeme science. decirle And let me tell you, que la ciencia en nuestros tiempos Science in our está times tan acelerada has been so que ya se accelerated está implementando that it's already la implemented inteligencia artificial artificial intelligence en nuestros días. in our lives. Mire, si usted no ha escudriñado acerca de la Listen, inteligencia if artificial, you have not looked into AI, no podría darse cuenta You would not know. de lo tan acelerada que está la ciencia. how accelerated science Las is. empresas le están usando, Businesses are las using it, compañías le están companies usando, are using la it, gente lo está usando. people are using Y it. dice que esto no tiene pare, And it says there's no porque stopping it. la inteligencia artificial Because artificial continuamente está aprendiendo, continuously is aprendiendo, learning, aprendiendo, learning, expandiéndose expanding de una forma acelerada. in an accelerated Esto way. habla de una señal. It speaks of a sign. Apostasía. Apostasy. Nuestros principios se van a ver comprometidos
cierto, Our principles will hubieron be muchos challenged. judíos There were many que Jews comprometieron sus principios, that challenged their pero también se principles. habla de que hubo un But remanente. there was also a Hay remnant, algo it curioso. says. There's something curious Dice que here. cuando Sadrach, Mesach y It Abednego, says when Shadrach, que Meshach, and Abednego, representa el remanente de los judíos, that are the remnant of the Jews, pero no cualquier remanente, Not just any remnant, representa el remanente fiel. they represent the faithful Aquellos que van a remnant. decir, Those that will say, yo no me voy a postrar. I will not Déjeme kneel. hablarle un poquito de la imagen Let y me de la estatua. speak of the sign of the Se ordenó statue. They que todo el ordered mundo for everyone tenía que postrarse to kneel delante de la estatua before the statue, por imposición, for imposition, por obligación. for obligation. Y la condena, And el castigo, the punishment era la muerte. was death. Eso no le habla de algo parecido, Is that not something que similar? en los últimos tiempos That in end times se le va a obligar a la they gente will obligate con respecto a lo que es el sello de la bestia, with the seal of the beast. que se le va a obligar a usarlo. They'll obligate them. Hay algunos que dicen, There's some that say, algunos que creen que es un sello físico, some that say that it's a hay physical otros que seal. dicen que es algo tecnológico. Others say it's something in Déjeme technology. decirle que ya hay en muchos países In many countries, in que fact, se están usando el sistema de chip they're already using a chip para hacer to transacciones do y transactions. para usarlo como identificación. Use it as identification. En estos días estaba escuchando hablar a la Unión Europea, In these times, I was listening to the a uno European de los Union, países europeos, one of those countries in que ya Europe, se está desarrollando el plan that they're developing a plan de globalizar el sistema de chip en la to gente globalize the plan para of chip, tener más controlado to have it more la controlled, delincuencia, those crimes, porque ellos están notando because they've que se noticed está aumentando that they're raising up los robos digitales. those digital thieving. Hay una crisis There's a crisis de robo de identidad, of stealing porque identities. los hackers se están infiltrando Hackers are infiltrating en los bancos, in banks, en las bases de datos de la gente, in those databases of en people, bases de datos de informaciones. in databases of their Yo no sé si identities. usted ha recibido I mensajes don't know if you've received text de messages, compañías que están avisando companies that are que su announcing sistema de seguridad ha sido infringido that their system was y que infiltrated muchos datos de mucha gente han sido and robados. that the data of a lot of people was Entonces ellos stolen. están tratando de crear So they're trying to un create sistema a system donde ellos puedan tener todo esto where they controlado can have everything controlled. para saber identificar a la gente. They know how to identify Cualquier people. persona que haga un robo, Anyone that cualquier has persona que haga una infracción. anyone that has an Pero todo infraction. esto se está acomodando But everything is a las accompanied profecías to bíblicas. the biblical Esa prophecies. estatua que se levantó That statue that habla rose de up una figura única speaks of one que person, se va a obligar a un sistema a system para that is que todas las obligated naciones. so that all Por nations, eso no es casualidad That's why it's not que la casualty. Biblia dice que se reunieron de todas lenguas. the Bible says Se all tongues were reunieron de todas reunited. lenguas. All tongues were Y esto reunited. es curioso, And it's curious. porque la Biblia habla de eso. Because why does Se the va a Bible speak querer of it? envolver a toda la humanidad They want to get de all of todas humanity, lenguas all en un tongues, sistema in one para que system. se adore a uno. So they praise Ahí one. me di cuenta de algo. That's where I noticed something. El enemigo tiene un problema con la adoración a Dios. Enemy has a problem with worship Esto to no God. es nuevo. This is not new. Desde el principio, From the beginning, Satanás anda buscando, robando la adoración. Satan wants to steal Que la worship. gente lo adore a él. For people to worship Por eso him. dice la Biblia That's why the Bible que le says, dijo a Jesús: he told Jesus, yo todo te lo voy a dar. I give you everything. Todos los reinos de la tierra. All the kingdoms Si of tú earth. solo te postras y me If you adoras. just kneel Y and Jesús worship. le aclaró: And Jesus cleared it out. oye bien, Satanás, Said, listen up. escrito está, It is written. solo al Señor tu Dios Only adorarás. to the Lord your God will you Solo al worship. Señor tu Dios adorarás. Only the Lord your God you will worship. Pero Nabucodonosor quiere But Nebuchadnezzar wants que todos adoren a una sola estatua, for everyone to worship one statue, una sola imagen. one image. ¿Y por qué? And why? Porque es algo profético. Because it's prophetic. Pero hubo un remanente. But there was a remnant. Y aquí vamos a entrar a algo bien profundo. And here we'll enter something very deep. Aquí hay algo curioso. There's something curious here. ¿A quién representa a Daniel? Who does Daniel represent? ¿A quién representa a Daniel? Who does Daniel represent? ¿Quiénes desobedecieron? Who were the ones that disobeyed? A la orden de Nabucodonosor. The order of Nebuchadnezzar. Sadrach, Mesach y Abednego Shadrach, Meshach, and Abednego. dijeron no. They said no. Pero ellos no eran los únicos judíos. But they weren't the only Jews. Dan de entender que era un remanente. So there was a remnant. Pero esos jóvenes But those youth, sabían el peligro. they knew the danger. ¿Qué dice la Biblia del sello de la bestia? What does the Bible say about the seal of the beast? ¿Qué pasa con el que no quiere aceptar el sello? What happens with those that don't want to accept the seal? ¿Lo van a qué? They're going to what? A matar. Kill them. ¿Cuál era el peligro que estaba corriendo Sadrach, Mesach y Abednego? What was the danger that Shadrach, Meshach, and Abednego were Es going decir, through? es por imposición. So it's by Pero imposition. ellos dijeron no. They said no. Preferimos morir. We prefer to die. Pero es curioso. But it's curious. Eso se narra
It en narrates el there capítulo 3. in chapter 3. Daniel aparece en el capítulo 1. Daniel appears in chapter 1. Daniel aparece en el capítulo He 2. appears in chapter 2. Pero Daniel no aparece en el But capítulo he does 3. not appear in chapter Pero vuelve y 3. aparece en el capítulo But then 4. he comes back and appears in chapter 4. ¿No le está hablando de algo profético Does esto? not speak of something prophetic there. ¿Qué le dijo Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego? What did Nebuchadnezzar say to Shadrach, Por Meshach, cuanto and Abednego? desobedecieron, Since you disobeyed, ordeno que se aumente el horno I order the furnace to be augmented 7 veces más de lo acostumbrado. 7 times more than normal. ¿Qué habla el número 7? What is number 7 speaking to? Perfección de Dios, Perfection of God. cabalidad y perfección. Perfection of God. Pero también está hablando de un tiempo profético. But it also speaks to prophetic Está hablando times. del tiempo de la tribulación. The time of the tribulation. ¿Qué la Biblia habla con respecto al tiempo de la tribulación? What does the Bible say about the dice? tribulation? What does it say? ¿Habla de cuántos años? How many years? 70. Pero habla de la última semana, la semana que The profetizó. last week. 7. Y dice que representa 7 años. So 7 years. Entonces el aumento del horno 7 veces más So augmenting the furnace 7 está times hablando de un hotter número profético. is a prophetic number. Está hablando de la tribulación. It's saying the tribulation. Pero me es curioso que Daniel no estaba en But el it's capítulo curious 3, that Daniel was not in chapter 3. que es el capítulo That is the chapter donde ese where remanente that remnant es lanzado al horno de is fuego, thrown into the que furnace. habla de que son lanzados That speaks o that they're son echados thrown. en lo profético, They're thrown el prophetically inicio de la gran tribulación. into the beginning of the Pero tribulation. dice que ellos fueron librados. But they were freed. En medio del horno había un personaje In the middle of the furnace there was someone. y el mismo Nabucodonosor lo And describe, Nebuchadnezzar describes que him era semejante al hijo de los dioses. similar to those sons of Y God. aquí hay algo profético. And there's something prophetic Daniel there too. representa a la iglesia. Daniel Yo represents no the sé si church. usted lo cree, I don't know if you believe pero it. yo soy de los que lo creen, But I believe que la iglesia that the church va a ser librada will be freed de la gran from the great tribulación, tribulation. porque habla de una época Because it speaks of an era que será de persecución, That will be que persecution. no está haciendo referencia a la gran that is tribulación, not the great tribulation. porque yo creo que será un enfrentamiento Because it will be a facing para off el remanente escogido de los judíos, For the del chosen pueblo de remnant of the Dios. Jews of the people of Por God. eso los jóvenes que fueron lanzados That's how the youth thrown in son jóvenes judíos. are Jewish youth. Sadrach, Mesach y Abednego, Shadrach, Meshach, and el Abednego. remanente fiel de Israel. The Alguien dice Jewish amén en esta remnant hora. of God. De aquellos que van a creer, Those that will de believe, aquellos que se van a rehusar and those that will al refuse. sistema del anticristo. The ¿Alguien se atreve a system of alabar a the Dios en esta Antichrist. hora? Can someone praise God A su nombre, to his name? a su nombre. To his name. ¿Por qué Daniel no aparece en el capítulo Why 3? does Daniel not appear then in chapter 3? ¿Qué dice la Biblia? Porque yo también le libraré. What's the word say? Because I will also free. ¿De la hora de qué? Of the time of what? De la hora de la The prueba. hour of the test. Oiga, yo le libraré I will free de them la hora de la prueba. from the time of the No en la hora de la prueba, Not the hour sino de la hora de la prueba. of the hour Yo of lo the test. libraré. I will free them. Yo lo voy a preservar. I will preserve. Por eso Daniel no aparece ahí, That's why Daniel does not porque appear. Dios lo libró de la hora de la Because Daniel prueba. freed him. ¿Alguien God me freed está him from the hour of the entendiendo? test. ¿Alguien está aquí que me Can está someone entendiendo? understand it? A su nombre, His name. a su To his nombre. name. Daniel fue librado, Daniel was freed. pero así mismo como fue librado, But just as he was freed, y entró a los 7 años, then I enter into the 7 years here. dice que serán entregados It says they will be given al anticristo por 3 años y to medio. the Antichrist for 3.5 years. Daniel habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, Daniel speaks of time, time, and half time, hablando de los 3 años y medio, meaning the 3.5 years. que Cristo Christ dice que se mostrará will be shown a favor de su pueblo. in favor of his people. ¿A favor de quién? In favor of who? Y hay un dato curioso que me llama mucho mi So there's a atención. curious data here. Dice que todo ojo, It says every eye, dice que todo ojo. every eye. ¿Usted no siente curiosidad que Nabucodonosor vio al cuarto? Aren't you curious that Nebuchadnezzar saw the fourth one? Nabucodonosor vio al cuarto. Nebuchadnezzar saw the Es fourth decir, one. eso es un momento So it's a moment donde Cristo se manifestó visible where Christ was manifested visibly y no le importó and did not care que todo el mundo that all people lo viera. would see him. ¿Alguien está aquí? Someone here? Y todo ojo, Every eye. y todo ojo. Every eye. Y cuando le vean, ¿qué van a decir? And when they see him, what will they say? ¿Qué hizo Nabucodonosor? What did Nebuchadnezzar do? Bendito sea el Dios de Israel. Blessed be the God of Israel. Bendito sea el Dios de estos Blessed be the jóvenes. God of the youth. Está hablando de Nabucodonosor confesando que el único Dios verdadero es el Dios de esos jóvenes. That the Yo no sé Jewish si God alguien is the está only aquí. God. Someone here. Cuando le vean, When they
I see him, toda lengua confesará. every tongue will confess. Toda lengua confesará. Every tongue will Toda confess. lengua confesará. Every tongue will ¿Qué dijo confess. Nabucodonosor? What Nebuchadnezzar Desde said. hoy en From adelante today on, se adorará el Dios de we Israel. will praise the God of Se Israel. adorará el Dios We de will Israel. praise the God of Se Israel. adorará el Dios de Israel. We will praise the God of Se Israel. están profetizando You are prophesying de los últimos tiempos. Yo no sé si usted lo sabía, I don't know iglesia, if you knew it, church. pero Cristo viene por su Christ iglesia. is coming for his La church. iglesia será levantada. Christ will be La iglesia será The church librada. will be free. La iglesia será The guardada. church will be Alguien protected. puede adorar a Dios. Someone praise God. La iglesia será guardada. The church will be protected. Dígale que está a su lado. Say the one next to you. No estaremos en el capítulo 3. We will not be in chapter 3. Dígaselo con fe. Say it with faith. Dígale, yo no sé tú, Say, I don't know about you, pero yo no estaré en el capítulo 3. but I will not be in Yo chapter seré 3. del remanente que I será will be the levantado. remnant that will rise up. Yo seré del remanente que I will será be from the levantado. remnant that will Mi be casa brought. será levantada. My house will be Mis brought hijos up. serán My levantados. children will be brought Oh, up. Dios mío, alguien puede adorar a Can Dios. someone praise God? Aleluya. No somos de esta We tierra. are not from this No earth. somos de esta We are tierra. not from this earth. Señor, guárdalos God, guard them del mundo. of the world. Líbranos de él. Free them from Porque it. ellos no son de este Because mundo. they are not from this Ellos no earth. son de este They are mundo. not from Tu this earth. ciudadanía es celestial. Your citizenship is from Alguien heaven. dice amén. Can someone say amen? Dígale a alguien, yo no sé si tú lo crees, Say, I don't know if you believe it, pero yo me voy con él. but I'm leaving with him. Diga, yo me voy con él. Say, I'm leaving with him. Amado, ¿usted no se siente contento Don't you feel joyful de que Dios va a librar a su iglesia? that God will free his church? Dios va a librar a su iglesia. God is going to free his Usted sabe el church. privilegio que tenemos, Do you know the privilege you have? pero But la iglesia será perseguida. the church will be persecuted. Pastor, ¿dónde eso lo habla en Daniel? Pastor, what does that say then in Daniel? Daniel vivió un levantamiento Daniel lived through it antes del capítulo 3. before chapter 3. Dice que se levantaron unos enemigos. It says some Y enemies le voy rose a dar up. un dato profético. And I'm going to give you a prophetic data point. Los enemigos, ¿dónde trabajaban? The enemies, where did they work? ¿Dónde trabajaban los enemigos? Where did the enemies work? En el reino y en el gobierno. In the kingdom and the government. Y le voy a revelar algo So profético. I'll reveal something prophetic. La persecución de la iglesia The persecution of the church va a venir dentro del gobierno. will come from within the government. Aquellos que pueden promulgar leyes, Those that can make laws. aquellos que pueden obligar a cerrar templos, Those that can obligate churches to aquellos que pueden close. obligar a cerrar iglesias, Those that can ¿Alguien está aquí? obligate churches to close. para provocar que los creyentes tengan miedo To de provoke alabar a believers Dios en to público. be scared to praise God in ¿Alguien está aquí? public. ¿Alguien Is está someone aquí? here today? Alguien está aquí. Someone here. Los enemigos de Daniel, ¿dónde estaban? ¿Dónde enemies of estaban? Daniel, ¿Dónde where estaban? were Estaban dentro del They were gobierno. inside Yo the no sé si government. alguien está aquí. Yo I siento don't la know if presencia someone's de here. I Dios. feel the presence of God. Y que ellos querían mover, que ellos What querían did they mover want to move? leyes, Laws, edicto en contra de Daniel. edicts ¿Quién against representa a Daniel. Daniel? Well, who's standing La iglesia. represent the church? Querían mover al rey. They wanted to move the Rey, king. haga un edicto, King, make an edict. haga un edicto, Make an edict. un decreto, A decree. para que en tal tiempo nadie So that in such time no one clame can cry out ni levante clamor nor rise up a a complaint ningún otro Dios. to any other God. Mire, rey, Look, king. ¿usted cree que fue casualidad que ellos le motivaron a levantar una estatua? You think it's casualty for them to tell Apelaron him a su to make a orgullo. statue? They appeal to his pride, A su deseo de grandeza, to his desire for greatness, con una doble intención with a double intention de perseguir a Daniel, to persecute Daniel, de eliminar a Daniel. to eliminate Daniel. Pero me encanta algo de Daniel, But I love something about y esto Daniel, es una advertencia para la and this iglesia. is a warning for the church. Había algo que ellos querían hacer, There was something they wanted, y era and it was de hacer to make que Daniel dejara de orar. Daniel stop praying. Ahí me di cuenta de algo. That's where I noticed something. Hay algo muy clave que tiene que ver la oración con la iglesia. There's something very key in prayer with the church. Yo soy de los que creo I am one of those that que la believes iglesia no puede dejar de the orar. church cannot stop praying. La iglesia no puede dejar de The orar. church cannot stop praying. Yo me sorprendí en estos I días. was surprised in these days. Hay una hambre por buscar de There's Dios. a hunger to look for God. Me estoy gozando con los jóvenes y con los caballeros. I am rejoicing with the youth and Se están tirando al men. monte a orar. They're going up to the mountain Yo and me praying. quedé sorprendido esta I mañana was surprised this morning cuando yo encontré tanto hermano aquí orando when I realized there's so many people en el here praying retiro que teníamos. and the fast we had this La morning. gente tirado aquí en el altar People on the orando. altar Hay praying. una hambre por orar. There's a hunger to La pray. gente se me está acercando People are getting y me está close. diciendo, pastor, no sé qué me They're pasa. saying, Pastor,
Pastor, I don't know Estoy what to do. sintiendo una hambre por orar que Feeling es a hunger to incontrolable. pray uncontrollably. Me tengo que tirar a orar a toda I gotta hora. go and pray Me at estoy all levantando de times. madrugada. I'm raising up in the morning to pray. Tengo que estar clamando. I gotta cry Y out eso and me pray. está revelando And it's revealing to me de que antes that before de que Cristo venga por su Christ iglesia, comes for His church. la iglesia va a entrar en un avivamiento. The church will enter a La iglesia va a revival. comenzar a buscar. The church will look. La iglesia va a comenzar a buscar de The Dios church como will nunca begin to look antes. for God like La never iglesia va a before. volver a la oración. They'll go back La to iglesia va a prayer. volver a vigilar. They're gonna go back La iglesia to va a volver a vigils. buscar de Dios. They're gonna look La for iglesia va a God. volver a meterse They're con gonna Dios. go back to look Hay for hambre God. por la There's a presencia de Dios. hunger for the presence. Hay hambre por la There's a presencia de Dios. hunger for the presence of God. Alguien dice amén. Someone say amen. Pero el enemigo But the enemy va a buscar la manera will look for a way de tronchar, to stop. de que los Danieles For the Daniels. the Danieles The dejen de orar. to stop praying. Que los Danieles For Daniels dejen de orar. to stop Alguien praying. que declare conmigo: Someone declare with me. yo no voy a dejar de I orar. will not stop. Diga: yo no voy a dejar de orar. I will not stop praying. Yo no voy a dejar de I orar. will not stop praying. No importa la hora. No matter the hour, Le buscaré. I will look Le for buscaré. him. I will look for Le him. buscaré. I will look for Alguien him. dice amén. Can someone say amen? Satanás no va a robar la oración de la iglesia. Satan will not steal the prayer from the church. Mire, yo estaba pensando de no meterme en este punto, I was thinking of not going into this, pero me voy a meter. but I will. Porque el Espíritu de Dios me habló y me ministró. Because the Spirit of God looked at me dijo: ministered hijo to mío, me. He said, my son, habla de los últimos tiempos. speak of the end times. Prepara a mi iglesia para los tiempos que vienen. Prepare my church for what's coming. Y dile a mi iglesia que no puede cesar de orar. And tell my church they cannot stop praying. Tenga cuidado, Be careful. tenga cuidado Be careful con cualquier ola with whatever wave de doctrina que se quiera mover of doctrines that's coming en contra de la oración, against prayer, en contra de buscar la presencia del against Señor. looking for the presence of God. Si es nuestra arma más peligrosa, It's our most dangerous ¿cómo weapon. vamos a dejar de orar? How can we stop praying? ¿Cómo vamos a dejar de How orar? can we stop ¿Qué praying? era lo que querían los enemigos de Daniel? ¿Qué What era? did ¿Qué the era? enemies want? ¿Que dejara de qué? For him to stop what? ¿Que dejara de qué? Stop what? ¿Que dejara de For qué? him to stop what? ¿Que dejara de qué, Stop Pastor what? Sefrino? De orar. ¿Que dejara de qué, Jaime? Stop what? De orar. ¿Qué es lo que el diablo quiere? What does the Que devil dejemos want? de orar. Que For you to dejemos stop de orar. praying. ¿Y por qué el diablo quiere que dejemos de Why orar? does the enemy want you to stop? Porque cuando la iglesia deja de orar, When the church stops praying, pierde poder. they lose power. Cuando la iglesia deja de When the orar, church stops el praying, diablo toma ventaja. the enemy El gets diablo advantage. toma terreno. The enemy Pero takes mientras territory. haya un But remanente while que there's a ore, remnant that prays, mientras haya un while there's remanente a que ore, remnant that prays, mientras haya un remanente while que there's ore, a remnant ay, that santo, prays, mientras haya un while remanente there's que a ore, remnant that los prays, planes del diablo se van a plans of the desbaratar. enemy will be Los raised. planes del diablo se The van a plan desbaratar. of the enemy will El break. diablo tendrá que soltar los The devil terrenos. will have to let go of the Alguien adora a territory. Dios. And someone praise God. Y cuando Daniel se dio cuenta And when Daniel realized que la guerra en contra de la oración se that the aumentó, war against his prayer was raising up, ¿qué es lo que se promulgó para las escuelas? what did they say in church, in schools? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? What did they do in La schools? oración. Quitaron la oración. They took away prayer. Quitaron la They oración. took away prayer. Y eso está tratando de cambiarse. And they're trying to change it. Pero no sé si usted se ha dado cuenta de las I noticias don't know if you've seen the news. que hubo, creo que me parece ser un maestro There was a teacher que el director de la escuela lo despidió that the director of the school fired him porque él le permitió a unos because jóvenes he allowed some youth a orar dentro de su salón to de pray clase inside his classroom. y el director lo The despidió director fired him. y eso llegó aún hasta debatirse en la corte And they debated it in court. porque ellos decían Because they said, que como habían otros estudiantes que creían en otras since there were cosas, students that believed other por things, respeto a ellos no se For podía respect to no them, se podía orar en el salón they should not be able to pray in the y classroom. que el maestro interfirió o irrumpió And the teacher en los interfered derechos de otra gente in que the cree en rights otras of cosas. others that believe other things. Pero déjeme But let decirle, me tell you, ¿por qué no tienen ese mismo why problema don't they have the same con las problem cosas with satánicas, satanic things? con las cosas que tienen que ver con with the brujería, things that are in con las witchcraft, cosas que tienen que ver con lo malo? with the things in the ¿Cuál es bad? el problema con la oración? What's the problem with ¿Cuál es prayer? la batalla con la What's the oración? battle with Porque prayer? es el diablo detrás de todo The eso. devil is behind Porque el everything. diablo le tiene miedo a la Because the devil oración. fears prayer. Asuta rabasanda, porque el diablo le tiene miedo a la Because the devil oración. fears prayer. Y me sorprendí And I was shocked que hubo un joven, un niño that one kid en una escuela in a school que dijo he said, que lo botaran de la escuela, let them throw pero him que out él of no school. iba a dejar de orar. But he would not stop Eso pasó praying. en Texas. That happened in Texas. Alguien puede alabar a And Dios en esta somebody hora. praise God. Y eso llegó a las And noticias. it went to the news. Wow, siento la gloria I de feel the Dios. glory of God. Hay una generación There's tipo a Daniel generation like que no Daniel quieren callar. that they're going to have No to tie quieren
will not be quiet. La iglesia no se va a The callar. church will not be quiet. Mientras más persecución haya, more persecution más va a there is, buscar la iglesia. the more the church will look. Más oración va a haber en los There templos. will be more prayer in Más the vamos a proclamar temples. el poder de Dios. More we will Lo vamos proclaim a adorar God. en la calle. We're gonna Lo praise vamos a him in the adorar en streets. público. We're gonna Lo praise him in vamos a public. adorar a We're gonna puertas praise abiertas. him in Lo vamos open a adorar en doors. los vehículos. We're gonna Lo praise him vamos in a the adorar car. en los We're gonna supermercados. praise him in the Alguien dice supermarket. amén. Can somebody say Alguien dice amen? amén. Somebody say amen. No tenga vergüenza de adorar a Dios. Don't feel No tenga ashamed to vergüenza praise de him. decir que usted es cristiano. Don't feel ashamed to No say tenga you're vergüenza de soltar un gloria a Don't Dios feel en la ashamed calle. to say glory Que te to llamen God. loco. Let them Que call te you llamen crazy. fanático. Let them call you Pero que fanatic. aunque te llamen así, But even if they va a call you llegar that, una hora there will be a moment que ellos van a tener que where reconocer they will need to que tú recognize estabas en lo cierto. that you were in heaven. Porque todo ojo le verá. Because all I Todo will ojo see. le verá. All I will Todo ojo le verá. see. All I will see. Todo ojo le verá. All I will see him. Toda lengua va a tener que confesar. All tongue must confess. Los locos The crazy people, estaban en lo cierto. they were right. Los locos The crazy ones, estaban en lo they cierto. were right. Aleluya. Cuando ellos vean When they will que la iglesia sea levantada, that the church was alguien dice rose. amén en esta And hora. someone say amen. Alguien puede pregonar su fe Somebody con praise their seguridad en faith esta with tarde. security now. No me avergüenzo I do not feel shame del evangelio. of the gospel. No me avergüenzo I do not feel shame del evangelio. of the gospel. Porque es poder de Dios. Because it's power of Es God. poder de It's Dios. power of God. Querían hacer que Daniel They wanted Daniel dejara de orar. to stop praying. Quieren silenciar la They iglesia. want to silence the church. El diablo no quiere ver la iglesia de rodillas clamando. The devil doesn't want to see the El church on diablo their no quiere ver a knees. los jóvenes buscando de He Dios. doesn't want to see the youth El looking diablo for no quiere God. ver a los ancianos He doesn't buscando wanna de Dios. see the elderly El diablo looking no for quiere God. ver a los caballeros The de devil rodillas doesn't wanna see the men on their knees. siendo la gloria de Dios. I feel the El glory. diablo no quiere ver la iglesia vigilando. The devil doesn't Al wanna diablo see le the molesta vigil. cuando la iglesia ora. He's annoyed when puede the adorar a church Dios. prays. Can someone praise God? ¿Y por qué los enemigos de Daniel But look at the enemies of les Daniel. molestaba tanto que Daniel oraba They 3 were veces al día? so bothered that Daniel prayed 3 times a day. ¿Y qué tanto le afecta la oración? Why does it affect them so much? ¿Qué tanto le afecta la oración? Why does it affect them so much? Si tú quieres adorar a tu Dios, adora al Dios que tú quieras. If you want to praise your Pero God, praise déjame Him. adorar al mío. Let me praise mine. Déjame adorar al Let me mío. worship ¿Por mine. qué te molesta mi Why does oración? my prayer ¿Por bother qué te you? molesta mi alabanza? Why mi does my rey? worship bother you? A su nombre. To His name. Se puede predicar esta Can we tarde. pray today? Se puede predicar Can we esta tarde. preach today? Tenga cuidado Be careful. con los vientos de enseñanzas The winds of teachings que quieren comprometer nuestros that principios want to compromise our principles. con falsa doctrina False doctrine. para que la iglesia pierda su esencia, For the church to lose their essence. para que la iglesia pierda su For the fundamento. church to lose their fundamentals. Nunca se olvide esto. Never forget Daniel this. representaba a la iglesia Daniel represented en the medio de un church. sistema contrario, In the middle of a pero que contrary mantuvo system, sus but principios, maintain his que principles. mantuvo su fe en Dios. Maintain his faith A su nombre. to His name. Diga conmigo, yo voy a Say with mantener me, mi fe en Dios. I'll maintain my faith in God. Daniel oraba ¿cuántas veces? Daniel prayed how many times? Llegaba la hora de Daniel orar y ¿qué It hacía was time to Daniel? pray. What did Daniel do? Y los enemigos de Daniel, And the enemies of Daniel. ahí va a orar de nuevo. Oh, there he's going to go to pray. Ahí va a clamar a su There Dios. he is to pray. Melin, ¿tú no crees que Dios se enoja? Meaning, don't you think God, Más bien, Satanás se enoja that the devil cada vez God que tú te arrodillas delante de Dios. gets angry every time you kneel? Jaime, ¿tú no crees que el reino de las tinieblas se molesta? Don't you think the kingdom of darkness Cada is vez que tú bothered? dices, Every time you say, me voy a levantar a las 3 de la I'm going to mañana wake up at 3 a.m. a clamar a Jehová. to pray to the Lord. Mariluz, ¿tú no crees Don't you think que el enemigo se molesta? that the enemy is Cuando tú bothered? dices, hoy esta noche en mi casa, When you say tonight in my se va a house, orar. we're going to pray. hoy se vigila aquí, We're going to be hoy we're not a vamos vigil. todos para el piso, We're all going to the hoy floor. vamos a orar. We're going to pray. El reino de las tinieblas se The molesta. kingdom of God is Así bothered. mismo estaban los enemigos de Daniel, That's how the enemies of molestos Daniel were. porque Daniel oraba al Dios Bothered verdadero. because Daniel prayed to the true God. Por eso, That's why. una de las cosas que tenemos que tener cuidado One of the things we got to be careful with en los tiempos que estamos viendo, tiempos in finales, the end times es que no nos quiten nuestra esencia ni nuestros is principios. for them not to take our essence or our principles. Estamos viviendo en el tiempo We're living in a time de mayor conocimiento. of so much knowledge. ¿Puedo hablar en confianza? Can I speak with confidence? ¿Puedo hablar en confianza? Can I speak with trust? Yo nunca había vivido una etapa I've never lived in a stage donde existiera where there existed tantas herejías so much, y tantas enseñanzas so many teachings, locas
some crazy teachings. ¿Se puede predicar? Can we preach? ¿Todavía tenemos libertad de predicar? Amen. Do we have freedom to preach? ¿Qué? ¿Que me están viendo en cámara? Are we No me seeing me in importa. camera? I don't care. Ojalá que un gobernante, un líder de esos me esté I hope mirando a governor or leader is looking para decirle to arrepiéntete. say, ask for forgiveness from the Lord. ¿Alguien dice amén? No vamos a negociar con nuestros principios. We'll not negotiate our principles. Iglesia, no puedes negociar con tus Church, you principios. cannot negotiate your principles. Señales. Signals, La signs. ciencia se aumentará. Science will be increased. ¿Está aumentada la ciencia? Is science increasing? Apostasía. Apostasy. ¿Está ocurriendo? Is it occurring? ¿Está ocurriendo? Is it happening? ¿Me permiten dar otra profecía de los últimos tiempos? Can I say another prophecy of end times? Va a sonar fuerte esto, lo digo. Can I say it? Otra de las señales. Another sign. En aquellos tiempos In those times, habrá muchos there be many amadores de sí mismos. that will love themselves. ¿Usted escuchó eso? Did you hear that? ¿Está ocurriendo? Is it happening? ¿Está ocurriendo? Is it happening? Ay, 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 ay. A su nombre. To his name. Pero But los 7 años, 7 years. el horno ha aumentado 7 veces. The furnace has been growing 7 times hotter. Daniel no está en el capítulo 3. Daniel's not in chapter 3. Eso me da a entender That makes me understand. que la iglesia ya ha sido levantada. The church has been risen up. ¿Por qué Daniel aparece en el capítulo 4? Why Entonces? is Daniel in chapter 4? Porque dice que Because it says la iglesia the church va a venir con quién. will come with who? Por eso Daniel no puede aparecer en el capítulo 3, That's why Daniel cannot appear in chapter 3, pero aparece en el capítulo but he 4. appears in chapter 4. Y la Biblia habla And the Bible says de la renovación del templo, of the renovation of the temple. porque habla Because it says también una profecía of a prophecy de cielos nuevos of new heavens y de tierra nueva. and of new earth. Aquí hay algo poderoso, And there's something powerful. y es que dice también la Biblia Instead, it also says in the Bible que los días finales serán como los días de quién? that the end times will be like De Noé. the days of Noah. Los días de Noé. The days of Noah. Como los días de Noé. Like the days of Noah. También dice la Biblia que habrá muchos burladores. The Bible says there will also be those that mock. ¿Lo hay? Are them there? Dice que con la muerte de este muchacho, ¿cómo se llama? It says with the death of ¿Cómo se llama? Charlie. Charlie Kirk. Dice que se está armando un movimiento muy fuerte There's a great movement going aquí en Estados Unidos. in the U.S. Un movimiento A movement, de la gente de pregonar su fe, the people to Y un speak their faith, movimiento and a movement de comenzar a silenciar las voces to cristianas. begin to silence Christian voices. Yo no sé si usted está pendiente a esas noticias. I don't know if you're looking into those Amado, news. todo se está acomodando. Everything is being accommodated. ¿Alguien me escuchó? Someone hear it? Todo se está acomodando Everything is being accommodated para los últimos for tiempos, the end times, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. for the coming of the Lord. Ahora, la iglesia Now, church no debe de ver la venida de Cristo cannot see the coming of Christ con miedo, with fear, porque Apocalipsis dice because Revelation says, que la novia dice, the bride says, ven, "Come, ven, Señor come, Jesús. Lord, come, Lord Jesus." Habla de una iglesia que anhela It says it's speaking of a church that desires la venida de su amado. the coming of their beloved. ¿Alguien está aquí? Someone here? Porque a veces yo me pregunto, qué raro, Because sometimes I ask myself, how odd ¿cómo hay creyentes que le dan miedo? that some believers are scared. A menos que haya algunas cositas que haya que arreglar. Unless there's some things you gotta fix out. Señor, tárdate un poquito. Lord, just wait a little bit.
A su nombre. To his name. Pregúntale a ¿tú anhelas que él venga o que se aguante? Ask them, are you wanting him to come? You gotta wait. Rayson, lo anhelamos. Grayson, we desire him. ¿Cuánto lo anhelan? How many desire him? ¿Cuántos quieren que él venga? How many want him to come? Déjeme decirle. Let me tell you. Después del horno de fuego, After the burning furnace, Nabucodonosor reconoció al Dios verdadero. Nebuchadnezzar recognized the true God. Después de la tribulación, todo ojo le verá. And after all the tribulation, every eye will see him. Y reconocerán el señorío de Cristo. And will recognize that the Lord is King. En Daniel capítulo 7, verso 14. Daniel chapter 7, verse 14. Daniel vio al Hijo del Hombre recibir el reino eterno. Daniel saw the Son of God receive the eternal kingdom. ¿Alguien está aquí? Someone here? Por eso la iglesia So the church ve la venida de Cristo sees the coming of Christ como esperanza. as hope. Como esperanza. As hope. Con anhelo. With desire. Con deseo. With desire. Le voy a ser bien honesto. I'll be really honest. Viva el día a día, Living day to day. pero no se enamore demasiado de esta tierra. But don't fall in love with this earth. ¿Alguien me escuchó? Someone hear it? Pastor, ¿y qué hago con los planes del carro del año que me iba a comprar? Pastor, what do I do with those plans to buy that car of the year? Cómprelo, Buy it. disfrútelo aquí. Enjoy it. Y si usted tiene miedo, And if you're scared, yo se lo conduzco. I'll drive it for you. Y cuando Cristo venga, me voy con él. And when Christ comes, I'll go with him. Usted sabe que los recursos que Dios nos da Do you know the resources God gives es us? mientras estemos aquí en esta tierra. It's while we're on this earth. Miren, no iba a hablar de esto en este mensaje. Yo lo iba a hacer en las ofrendas y se nos pasó. I wasn't going to speak about Yo this no in the sé cómo hay message. personas que son un poquito agarrados para darle a Dios. But I don't know why there's so many people that are hard to give to the Lord. ¿Usted cree que usted se va a llevar? Do you think you're going to bring that with you? Usted se lo va a dejar al anticristo. You're going to leave it to the Antichrist. ¿Alguien está aquí? Someone here, A su nombre. to his name. El día que nos vayamos, The amado, day we leave, todo se va a quedar aquí en esta tierra. everything stays on this earth. Todo se va a quedar aquí. Everything stays. Por eso, no tenga batalla y lucha con darle a Dios lo que Dios That's nos why I pide. don't have that battle to give to the Lord from what he gave. Porque Él es nuestro Dios. He is our God. Los recursos, amado. The resources. Por eso David tenía un afán por levantar el templo a Dios. That's why David was so passionate about raising Que up a dice que Él temple. entregó todas sus He riquezas said y he gave all his todo lo que Él riches. tenía lo dejó en manos de Salomón. Anything he had, he gave it to Solomon. Amado, y no era pequeña la riqueza de David, The riches of David pero weren't la small. dejó toda para la construcción del templo. But he left it all for the construction of the temple. Porque él sabía que el día que se fuera, Because he knew the day he died. usted ve esos faraones que los enterraban con todo y el oro y You todo see su those riqueza. pharaohs that they buried with all their stuff and their riches. En este tiempo lo han estado encontrando. In these times, we're finding it. ¿Usted está entendiendo? You understand it? A su nombre, To his name. a su nombre. To his name. Usted no se va a llevar nada. You won't bring anything with you. Su nombre. To his name. Mejor ayude a apagar la luz de la iglesia que está llegando cara. Better yet, pay the light of the church. A su nombre. To his name. Para que sigamos predicando el So he evangelio. can keep preaching the gospel. A mí no me importa más. Mire, yo le he entregado toda mi vida al Señor. I've given my whole life to Christ. Mi esposa sabe. My wife knows. Nosotros le hemos entregado todo al We've ministerio. given it todo al all to Señor. the ministry of the Lord. Y no nos pesa. And it's not a burden to us. El ver almas convertirse. To see souls convert. Personas libres. People that are free. Gente siendo sanada y People restaurada. being healed and restored. Eso es un gozo en el It's corazón. a joy in our hearts. Por eso, iglesia, That's why, church, necesitamos estar apercibidos. we need to be perceived Porque la venida de nuestro Señor as Jesucristo the coming of our Lord Christ está cerca. is coming.
Seamos entendidos los tiempos. Let's be understood of the times. Y quiero enfatizar esto. And I want to emphasize this. Dos cosas y aquí cierro. Two things and I'll close. Nosotros como iglesia We as a church debemos de anhelar su venida. must desire His coming. Debemos de orar por ella. We must pray for Him to come. Debemos de clamar por We ella. must cry out for Him to come. Hay que anhelar su We venida. need to desire His coming. Mire que usted de rodillas le diga, Señor, ven. Every time you go, Sí. say, "Come, Señor, ven. Lord, come." Señor, salva las almas. Say, "Lord, save the souls." Otro de los detalles Another thing es que antes de venir el advenimiento glorioso del Señor, is that before that coming of Christ, la iglesia va a vivir uno de los más grandes avivamientos. the church will live the greatest revival, one of the greatest revivals. Uno de los más grandes avivamientos. One of the greatest revivals. Yo me atrevo a decir I would dare to say que van a comenzar a ocurrir milagros sobrenaturales. miracles will begin to occur. Están ocurriendo. They are occurring. Están They pasando. are happening. ¿Alguien dice amén? Someone here. Dios le va a dar una autoridad a su iglesia sobrenatural. God will give a supernatural authority to His church, Así mismo como se la dio a Daniel. just as He gave to Daniel. Una cosa interesante sobre Daniel One interesting thing about Daniel. es que Daniel, que representa a la iglesia, Daniel, since he represents the church, lo que lo ayudó a mantenerse firme but helped him maintain himself es que firm. dice que había muchos espíritus, But it said there were many spirits, pero en Daniel but in Daniel había un espíritu superior. there was a superior spirit. Eso habla del Espíritu Santo sobre la iglesia. That speaks of the Holy Spirit over the church. Por eso hay que tener comunión con el Espíritu That's why you gotta Santo, have communion with the Holy Spirit, porque Él es el único que nos va a ayudar a estar firmes because He's the only one that will allow us to stay firm en el tiempo difícil in the difficult time de persecución of persecution que vivirá la iglesia. that the church will Y me live. atrevo a decir que está viviendo la iglesia. And I would dare to say that the church is living. Aquí se está yendo aumentando, It's been augmenting, pero ya hay en otros países y lugares que está bien but fuerte. in other countries it's already really Y como strong. le dije, y esa cristofobia está ampliándose y está And aumentando. that Christophobia has already been growing. Se está levantando un odio contra los cristianos. There's a hate growing towards Christians. Sí, se está levantando un odio contra los There's a hate cristianos. rising towards the Christians. Pero la iglesia no puede But the amedrentarse. church cannot go down. Tenemos que mantenernos firmes. We must stay firm. Aquí cierro. Otra cosa Here I curiosa close. Another thing es que hay algo muy interesante que tiene que ver con la adoración. something very interesting about worship. Porque lo que Nabucodonosor quería Because what Nebuchadnezzar wanted es que is todos for everyone adoren la imagen, la estatua. to praise the statue or the image. Que todos. Everyone. Es increíble cómo el enemigo desde el principio It's interesting how the devil from the beginning ha estado buscando has been looking el ser adorado. to be worshipped. ¿Alguien está aquí? Someone here? Y es como que si existiera una batalla en el mundo It's espiritual as if there's a battle in the spiritual world contra la adoración. against worship. En Isaías capítulo 14 del 12 al 14 Isaiah 14 from 12 to 14 se habla de Lucifer, speaks of Lucifer. tanto en Isaías como en Ezequiel. In Isaiah and in Ezekiel. Y se dice It says que él dijo en su corazón: that he said in his heart, subiré hasta el I cielo will rise up to the heavens y seré semejante and I'll be like al Altísimo. the great one. También se habla: subiré al monte de Dios, And it also says, I will go up to o the mountain, subiré a of un God, lugar alto. to the high place. Es decir, ese deseo de grandeza That desire of greatness y de ser alabado. and to be worshipped. Satanás fue hecho con esplendor, Satan perdón. was made with great splendor, Piedras preciosas, beautiful stones, sonido de música, the tamboriles. sound of music. Fue algo precioso. It was something beautiful. Pero había algo que él no tenía, But there was something he did not have. y era que el único que era adorado. And it was that the only one that was praised. Usted sabe que es una de las cosas que se le prohíbe a los ángeles: You know what's one of the things they prohibit to the angels? el recibir alabanza. To receive worship. Pastor, muéstremelo por la Biblia. Pastor, show it to me in the Bible. Bueno, un ángel se le apareció a Juan Well, one angel came to John y le comenzó a mostrar cosas and sobrenaturales. he began to show him supernatural Y things. dice la Biblia: y yo me postré para adorar al que me hablaba. ¿Qué le dijo el ángel? What did the angel say? ¡Hey! No hagas tal cosa. No. ¿Y qué le dijo? Adora. He said, pray. ¿Están despiertos?
Are you awake? Su nombre. To his name. Hay que estar listo. You gotta be ready. Aleluya. Ahí estamos. Amen. ¿Estamos bien, Katy? Amen. Aleluya. Cristo viene. Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. Cristo viene. Christ is coming. La adoración. Worship. Lucifer, Lucifer. Isaías, In Isaiah, su corazón se enalteció his heart was grew and rose up por su hermosura, because of his beauty. pero se dio cuenta But he realized que en los cielos that in heaven solo se podía adorar a uno. you could only worship one. Solo se podría adorar a You could uno. only worship one. Y cómo le molestaba a And it Satanás bothered Satan so much que se le dio muchas cosas. that so many things were given. Tenía grandeza, He had greatness, pero nadie but no one le adoraba. could worship him. Nadie le No one adoraba. worshipped him. Usted no se imagina lo que usted provoca con su You alabanza. don't imagine what you provoke with your worship. Ahí está aquí. Someone here. Pastor, ¿en verdad le tendrá odio Satanás a la alabanza? Pastor, does the devil really hate worship that much? Caín y Abel fueron a adorar a Dios con sus Cain and ofrendas. Abel went to worship God with their sacrifices. Y Dios vio con agrado And la God ofrenda de Abel. looked well on Abel's sacrifice. ¿Y qué dice la Biblia? And what does the Bible say? Que Satanás entró en quién? Satan entered who? En Caín. Into Cain. Y se ensanchó contra su hermano. And he went against his brother. ¿Y cuál es el odio tan grande? What's that hate? That's so great hate. La adoración. Worship. Por eso es interesante entender That's why it's interesting que to desde note el inicio that from the beginning, Satanás está buscando desviar la adoración. Satan's been looking to deviate from praise, from worship. Está buscando la manera. He's been looking for the way. Si no la apunta hacia él, If it's not towards him, la está desviando a cosas then he puts it away o a personas. to things or people. Una adoración egoísta, An egotistical worship vacía y carnal. that's empty and carnal. ¿Alguien está aquí? Someone here? Nabucodonosor exigió una adoración universal a una imagen, Nebuchadnezzar looked for an universal worship, figura de Satanás en los últimos tiempos, just like the enemy will in the end times, revelando el sistema de la bestia. revealing the system of the beast. ¿Alguien está aquí? Someone here? Ya usted conoce la tentación de Jesús. You already know the temptation of Christ. Conoce la historia de Éxodo capítulo 32. You know the story of Exodus 32. Israel y el becerro de oro. Israel and the golden calf. ¿Qué dijeron los israelitas? What did the Israelites say? He aquí sus dioses. Look, here's your gods. El Dios que te sacó de Egipto. The God that took you out of Egypt. Adórenle. Praise him. Denle alabanza. Give him worship. Wow, ¿cuál es el afán del enemigo? What bothers the enemy so much? ¿Cuántos están aquí? How many are here? Satanás siempre ha intentado de que la adoración se desplace hacia ídolos visibles Satan has always wanted worship to go to idols en lugar del Dios invisible. instead of to the invisible God. ¿Alguien está aquí? Someone here? Por eso la bestia y el falso profeta que habla Apocalipsis 13:14 That's why the beast and the statue, exigirán que todos adoren la imagen the Antichrist, they will look for everyone to worship the y image reciban la marca. and receive the mark. En Apocalipsis se habla In Revelation it dos says cosas que se va a exigir: two things: adorar la imagen worship the image y recibir la marca. and receive the mark. Por eso les estoy diciendo que esa historia de Daniel es So profética, that's why I say the story of Daniel is prophetic. y quien no lo haga And do it. será perseguido Whoever doesn't do it will be persecuted y muerto. and they will die. Apocalipsis 14:7. Revelations, Temed a Dios fear the Lord. y dadle gloria. Give him glory. Adorad Praise al que hizo los cielos the one who made the heavens y la tierra. and the earth. A él solo sea la Only to alabanza. him be the worship. A él solo sea la Only alabanza. to him be the praise. A él solo sea la Only alabanza. to him be the praise. A él solo sea la alabanza. Only to him be the praise. A él solo sea la Only alabanza. to him be the A praise. él solo sea la alabanza. Only to him be the A él praise. solo sea la alabanza. Only to him be the Wow, praise. el diablo se molesta. A él While solo the sea la enemy is alabanza. bothered,
A Cristo solo sea la To alabanza. Christ be the A praise. Cristo solo sea To la alabanza. Christ be the worship. Ay, asato, robobo, sharabacanda. A Cristo solo sea la Only alabanza. Christ to be the A praise. Cristo sea la gloria. Only to Christ be A the glory. Cristo sea el honor. To Christ be A the Cristo honor. sea la To majestad. Christ be the A Él majesty. solo sea la gloria. To Christ Si be the diablo, glory. explótate. A Cristo sea la alabanza. To Solo Christ a be the Jesús sea la glory. adoración. Only to Jesus be A Cristo worship. sea la gloria. Only to Christ be the Solo Él glory. es digno de ser Only alabado. He is worthy. Solo Él es digno de Only ser He is alabado. worthy to be worshipped. Nuestra alabanza Our worship no es a imagen. is not to Nuestra image. alabanza Our no worship es a estatua. is not to Nuestra statues. alabanza Our worship no es a hombres. is not to men. No es a mujeres. is not to women. Nuestra alabanza Our worship es el único is our own. que es digno It's worship. de recibir la gloria. The only one Y worthy. se le dio un nombre And it was